Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido de tenerte aquí y es un honor de estar en esta conversación y en este conversar. Hola, señor Francisco Mora, ¿cómo se encuentra? El día de hoy me voy a permitir llamarle Don Pancho Mora. Estoy muy contento de estar aquí. Me siento muy feliz de haber recibido su invitación, de tener la oportunidad de conversar con usted sobre este tema tan apasionante como es la autogestión. Oh, pues qué bien y también me da mucho gusto. Miguel, pues me gustaría que te presentes quién eres tú y qué haces y dónde colaboras. Claro que sí. Pues bueno, mi nombre es Miguel Salas. Yo tengo 32 años y colaboro en la empresa, en Grupo Qualia, en una de las unidades de negocio donde me enfoco principalmente, que es en Semillas del Caribe. Somos una pyme de 40 colaboradores que estamos enfocados en Semillas del Caribe, en el mejoramiento genético de materiales de papaya, de producción, comercialización de híbridos. Nuestro mercado son los productores y en Grupo Qualia, que viene a ser la empresa de respaldo, el holding, es un grupo que como propósito superior tiene mejorar la alimentación y la salud. Yo tengo casi 9 años colaborando en Grupo Qualia. Ha sido mi primer y único empleo desde que me gradué y la verdad es que ya me considero casi un activo de la compañía. No, pues qué bien, qué bien. Miguel, y bueno, en esta parte de la pregunta sí, como decimos acá en México, pregunta matona que siempre hago, para ti, ¿qué es la autogestión? Para mí, ¿qué es la autogestión? Esa es una excelente pregunta porque eh, yo he escuchado muchas definiciones que tienen que ver con la parte filosófica, que tienen que ver con la parte técnica. Me ha tocado escuchar en sus podcasts también muy buenas definiciones. Y yo, pues a lo largo de este tiempo en el que me he involucrado un poco en el proceso en Qualia, pues para mí la autogestión es una plataforma que permite a las personas eh, explotar todo su potencial, no solamente profesional, sino también crecer como seres humanos. Y en la parte laboral, encontrar un propósito del por qué hacemos lo que hacemos y por qué disfrutamos de hacer lo que disfrutamos. Entonces, es como una definición un poco, pues romántica, pero yo así lo he visto. Ok, oye, y ahorita que hablas romántica, ¿te refieres a qué? Pues me refiero a que como concepto, para mi punto de vista, en un tema de idealizar la autogestión, pues la verdad es que la autogestión es una herramienta maravillosa que en el papel prácticamente resuelve el mundo. Eso es lo que yo veo en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tiene una esencia muy, muy padre, está centrada en el ser humano, en las empresas se centra en el colaborador. Por eso digo que es romántica, porque es una plataforma de impulso a explotar nuestro potencial. Pero la realidad es en donde en algunos casos hay una distancia tremenda entre lo que es el concepto y lo que es la realidad. Entonces, más adelante hablaremos del concepto y la realidad que me gustaría mucho que nos compartas tu vivencia y tu aprendizaje de cómo lo vives como colaborador. Y Miguel, ¿y cómo llegas tú a este tema del autogestión dentro de la organización? ¿Cómo es que conectas? ¿En qué momento conectas? ¿Y cuándo sucedió esto? Pues ha sido un proceso, don Pancho, bien divertido. Por ahí, desde dirección general, desde la parte del CEO, hace algunos años comenzó a cocinarse esta idea. Una idea pues medio locochona porque por el perfil de nuestro CEO, pues siempre son ideas como diferentes, disruptivas. Y cuando él nos comenzó a hablar de autogestión, nosotros lo asociábamos 100% como colaboradores a una de estas nuevas ideas que iba a pasar de moda en la empresa y que no iba a dejar ningún tipo de trascendencia y que no iba a pasar nada con ella. Sin embargo,
a medida que fue pasando el tiempo, los meses, comenzaron a haber ciertas acciones. Yo no estaba involucrado en el proceso por ahí, por el año 2017, 2018. Hubo algunas dinámicas con lo que en aquel momento era el grupo directivo para interpretar el libro de Frederic Laloux, de Reinventar Organizaciones. La verdad es que yo en un principio el libro no lo leí, porque pues yo estaba consciente, o más bien estaba predispuesto a que era una herramienta para los directores de departamentos y que de ahí tenía que permear y un proceso que ya conocíamos nosotros dentro de la empresa de transformación. Sin embargo, pues bueno, cuando se comienza a formalizar este proceso, cuando se comienzan a trabajar en acciones muy puntuales hacia el interior de Qualia, fue cuando me tocó a mí rebobinar un poquito y tratar de entender de qué era lo que se venía, ¿no? Tratar de investigar, bueno, qué era autogestión, cuál era la diferencia con holocracia, con sociocracia, investigar un poquito sobre este autor del cual se estaba basando la compañía. Y fue un proceso un poco divertido, lo digo, porque llegó el momento en el que desde la parte directiva nos dijeron, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a tener un entrenamiento, nos vamos a entrenar por ahí, si no me falla la memoria, finales 2019, este, nos vamos a entrenar y vamos a 2018, finales, 2018. sí, ¿verdad? Fue a finales 2018, inicio 2019, gracias. Y entonces eh, nos íbamos a entrenar con Mariano que es psicólogo, una extraordinaria persona, un profesional brillante, que él es ciego, y él había escuchado todo el libro de la Lux, y entonces él desde su especialidad, que era la psicología, o bueno, una de sus especialidades, que es la psicología, él nos iba a ayudar a digerir el contenido del libro y a entrenarnos. Entonces fue divertido porque, pues cuando nos dicen, oye, pues nos vamos a entrenar en el tema de autogestión, pues uno lo agarra hasta como de broma, ¿no? Oye, pues me voy a poner los tenis porque voy a ir a entrenar o vamos a ir a cotorrear un rato ahí con Mariano, con el grupo, vamos a ver qué onda. Y las primeras sesiones fueron así, porque la forma en la que se abordó el tema fue desde el ser. Sí, Mariano desde el primer momento nos enfrentó con el ser. Y al principio, pues a uno se le hace un poco divertido, un poco como le digo, de broma, lo agarramos a chiste porque parte del entrenamiento era pues cómo reaccionamos cuando nos enojamos, vamos practicando, a ver, tú dile a Miguel algo que lo vaya a hacer enojar para que analice su reacción. Y en aquel momento no dimensionábamos que estábamos trabajando para poder digerir no solamente información, sino al mismo tiempo comprender cuál era nuestro comportamiento. Hablamos de temas bien profundos como la inteligencia emocional, de temas bien profundos como la conciencia y de temas como la empatía y la honestidad. Entonces, fue un entrenamiento que a medida que fueron pasando las sesiones, que en total fueron 12, eh, al menos yo en lo personal me fui enganchando a partir como de la cuarta porque dije, no, a ver, espérate, esto no es broma. Es que algo pasa con Miguel que le está haciendo sentido porque hay un cambio, porque ahora mismo cada vez que alguien no sé, que me dicen algo que probablemente me molestaría, pues estoy tratando de reaccionar de una forma distinta, de analizarlo, de procesarlo de forma diferente. Y fue cuando dije, ay, güey, algo sucede aquí porque el entrenamiento inconscientemente está como pasando a un plano de la realidad. Entonces, eh, seguimos avanzando y cuando termina el entrenamiento, que fue, como le digo, de 12 semanas, fue cansado al principio, ya al final siento que nos hicieron falta más sesiones de lo padre que estaba, también era muy percibible el compromiso de los compañeros del resto de la organización, no todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues uno se encuentra en un grupo donde hay diferentes formas de pensar, que después los que a lo mejor no conectaron en el entrenamiento ya en la parte de la práctica y la realidad, pues les hizo clic. Sin embargo,
cuando termina el entrenamiento, pues también uno se queda como a la expectativa, ¿no? En mi caso yo decía, bueno, pues qué va a pasar con esto de la autogestión. Eh, pues la pregunta era, pues ¿cuándo me dicen que ya no tengo jefe directo? ¿Cuándo me dicen que ya no tengo jefe directo y cuándo comienzo a operar yo solo? Y a lo mejor es parte de esa idea equivocada que uno se puede hacer de la autogestión, porque entonces pues, en algún punto no conecta la parte de analizar mi ser en un entrenamiento de 12 semanas con después esperar a que me digan cuando ya no tengo jefe y cuando ya soy libre de operar cuando yo quiero. Entonces como que estaba esta distorsión en mi cabeza en la cual decía, bueno, pues a mí ya que me digan qué tengo que hacer para ser autogestivo. Fíjese la ironía. Esa está muy buena, ¿no? Porque entonces que me tienen que decir en qué momento voy a ser autogestionado, y ya no voy a tener jefe. Y Miguel, desde el rol, desde el que operas hoy, que nos gustaría también que nos compartes cuál es tu rol o tus roles que tienes dentro de la organización. ¿Cómo empiezas a vivir esto tú? Ya nos hablaste del ser y entonces en este ser me imagino pues hay un disturbio, una conexión, pero ¿cómo es que vives tú desde este rol y qué sucedió en esta transición? Se acaba el entrenamiento y dices tú que estabas esperando a que pues, te dijeran pues ya no hay jefes y que platícanos esa historia de cómo sucedió y cómo es tu rol en este aprendizaje. Sí, pues bueno, por partes. Yo, yo actualmente me desempeño en el rol de marketing. Ese es mi rol principal en la organización. Pertenezco al departamento de desarrollo de negocios. Este, y Desarrollo de pues, negocios son ventas, ¿no? En la parte comercial, ¿verdad? Para quien la, nos está la parte escuchando. 100% comercial y marketing, todo lo que tenga que ver con estrategias comerciales, prospección de clientes, análisis de las ventas y campañas a nivel enfocadas a clientes. Y adicional a mi rol principal, tengo diversas participaciones en grupos o proyectos que surgen. Estoy involucrado en proyectos de apertura de mercados, estoy involucrado en proyectos que tienen que ver con la cultura y filosofía, estoy involucrado en proyectos que tienen que ver con la tienda de e-commerce. Entonces, no limito mi participación o a enfocarme solamente en mi rol, sino que también pues, me he involucrado en diversos proyectos. Eh, a inicios de 2019 yo era desarrollador de negocios, yo era vendedor, me desempeñaba en la parte comercial 100%, que era atender a los clientes, prospectar, seguimiento postventa, visitarlos, viajaba mucho, años atrás viajaba mucho, y fue bien curioso porque se me juntó el lavado con el planchado, como dicen. Cuando estábamos comenzando a trabajar las prácticas de autogestión, en aquel momento quien era nuestro director de desarrollo de negocios, nuestro director comercial, a nosotros nos hace un listado de actividades que él realizaba personalmente o de actividades de las cuales él era el responsable. Y entonces, pues bueno, una de las tareas era, pues hay que dividirlo entre los diferentes roles de mi equipo. Mi equipo está conformado por siete personas a las cuales mando un saludo a Pancho Mendoza, a Lorena, a Araceli, Tony, Alfredo y Ana Gabriel, que seguramente por ahí nos están escuchando. Los quiero mucho a todos y les mando un fuerte abrazo. En aquel momento solamente nos hacía falta Alfredo. Alfredo no se integraba a la organización, todavía no formaba parte del departamento. Y menciono a Alfredo porque Alfredo va a ser una parte bien importante de mi aprendizaje dentro de la autogestión, de cómo vivirla y cómo aplicarla. Yo creo que no tanto él como persona, pero sí todo este cambio que trajo a la organización fue bien importante para mí y para poder sentirme eh, el día de hoy pleno y confiado de poder compartir mi experiencia, porque no solamente fue Alfredo, fue todo el equipo, pero con Alfredo me tocó avanzar bastante en este tema, ¿no? Ya tocaremos el punto más adelante. Entonces,
se hace todo este listado, había ciertas necesidades a cubrir, ciertos roles, ciertos perfiles, entonces como que empezamos a armar ese rompecabezas, ¿no? De quién agarraba qué cosa y tal. Pero comenzó a surgir un cuestionamiento sobre si yo era la persona adecuada para estar en las ventas. ¿Por qué? Porque mi perfil no es agrónomo, yo no soy ingeniero agrónomo, yo soy ingeniero industrial y de sistemas y tomé un par de diplomados y capacitaciones con lo que tiene que ver con marketing, pero la verdad es que yo no soy agrónomo. Y a medida que la empresa ha venido creciendo en los últimos años, sí necesitábamos cubrir ese puesto o ese rol con una empresa que tuviera esa especialidad. Entonces, es cuando comienza un proceso de reclutamiento en el cual estábamos buscando un nuevo desarrollador de negocios. Se integra Alfredo a la compañía como desarrollador de negocios. Él es ingeniero agrónomo, es un excelente profesional. Pero entonces hubo un antes y un después para Miguel Salas. ¿Por qué? Porque entonces, independientemente del paralelismo con el proceso de autogestión, lo primero que se me vino a la cabeza es, pues ya me van a correr. Me van a correr porque eh, a pesar de que la empresa, de que Grupo Qualia es una empresa que tiene una filosofía y cultura siempre desde que se creó por allá en 2013, centrada en el colaborador, también siempre he sido consciente de que no es una ONG. O sea, Grupo Qualia no me va a decir, Miguel Salas, pues mira que, pues porque tienes 6 7 años en la organización, pues te vamos a dejar y te vamos a mandar a cubrir otro rol, nada más para no correrte porque somos bien buena ondas. Eso no iba a pasar. Y yo era consciente de que si ya no estaba a la altura de lo que pedía la organización, tenía que haber una depuración natural. Entonces, mientras avanzábamos en el tema de autogestión, en la definición de roles, en trabajar temas de gobernanza, en cómo estructurábamos los equipos para las diversas responsabilidades, se integra Alfredo y tuvimos, Alfredo y yo, que le mando un saludo, tuvimos todo lo contrario a lo que es Click. O sea, todo lo que no puede pasar en una entrega de puesto, recepción de puesto, en una conexión humana, en una conexión profesional, o sea, todo lo que no puede pasar nos pasó. Nos pasó porque, pues porque para empezar, yo sabía que, o en mi cabeza estaba la idea de que yo iba a perder mi puesto por él, de que él venía a sustituirme, y él sabía, o él también presentía, que yo tenía muchísimo celo profesional de entregarle lo que en su momento fueron mis clientes, fueron mis zonas, fueron mis responsabilidades, y que en algún punto yo iba a buscar afectarlo. Entonces, pues nos ocurrió ese choque frontal en el cual su personalidad y la mía no nos ayudamos en nada y tuvimos como ciertas situaciones, ¿no? Entonces, fue bien curioso también porque yo recuerdo que cuando estábamos ya en el proceso de autogestión, de comenzar a ponerle pies y cabeza, las entrevistas que hacíamos eran grupales, porque entonces, a partir de que iniciábamos el tema de autogestión, pues el departamento de activos humanos ya no operaba en la organización y los encargados de elaborar el perfil, de colocar la vacante, de realizar las entrevistas, pues éramos todo el grupo, ¿no? Éramos 6 pelados sentados en una silla enfrente de un profesional que viene a solicitar un trabajo, todos cuestionándolo. Y entonces le digo que fue bien curioso porque cuando estábamos en el proceso de entrevistas, pues tuvimos muchísimos perfiles y al final el grupo decidió que era Alfredo. Pues fue por votación, fue por mayoría de votos y Alfredo se quedó con el puesto. Y fue que pasó después lo que le comento. O sea, yo sí mentalmente estaba muy predispuesto a nomás a lo mejor va a sonar bien raro o bien rudo, y a lo mejor esta parte es bien dura de aceptarla, pero hasta cierto punto, al principio, por el ego de Miguel Salas, porque es uno de los temas también bien importantes, el ego de Miguel Salas era, pues, no te voy a soltar toda la información porque hay una información que tú tienes que aprender. Y esto que yo aprendí, no te lo voy a dar así como así. Entonces, yo creo que fue una de las épocas de mi vida más difíciles, más difíciles. Yo tenía 3 conflictos abiertos.
autogestión, que en ese momento no le entendía cero. Eh, el tema de la incorporación de Alfredo, que venía a sustituirme y que probablemente yo me tenía que ir. Entonces, el hecho de que yo probablemente tuviera que irme me generó un conflicto interno personal que me hizo que me cuestionara todo lo que... Y Miguel, ahorita que hablas de que te cuestionas y en este parte de tu proceso que empieza la distribución de roles, llega Alfredo, me queda claro que estás hablando de tu ser, de tu ego, y donde esto es la parte que tú viviste en esta transición. ¿Qué sentías y qué vivías en ese momento cuando realmente estabas en un proceso de aprendizaje también de la autogestión, donde las personas se centran y ya habías entrado en un entrenamiento? ¿Qué realmente sucedía y sobre todo, pues, qué pasaba en ese entonces y cómo hacías feedback con Alfredo o con el equipo, ¿no? Pues es bien interesante lo que comenta respecto al entrenamiento porque analizamos temas de empatía, como le digo, inteligencia emocional, que en aquel momento en la realidad pues no me sirvieron de mucho, no porque no me hayan servido aprenderlos o practicarlos, sino porque mentalmente me cegué por el ego. Yo creo que uno de los errores más puntuales que tuve en ese proceso, don Pancho, fue que nunca me acerqué ni con Ara, ni con Tony, ni con Mendoza, ni con Gaby, a platicar con ellos, a bajar el balón, a transparentarme. Yo simplemente me centré en mí, fui muy egoísta, muy agresivo conmigo mismo y en ese sentido yo sí me arrepiento o bueno, no me arrepiento porque yo creo que fue parte del aprendizaje duro, pero si hubiera podido hacer algo diferente, hubiera sido abrirme con el grupo, sentarme y poner sobre la mesa lo que me estaba pasando. Que ellos en algún punto sabían o presentían que algo estaba pasando conmigo y que eso no me tenía bien y por lo tanto afectaba al departamento. Bien, y Miguel, dentro de este proceso ya que me imagino que las cosas ya cambiaron, porque eso fue tiempo atrás, ¿cómo es la vivencia hoy y en la etapa de, no voy a decir madurez o de conciencia de este equipo que están en la parte comercial y en marketing? ¿Cómo es que tú lo vives con él? ¿Cómo son las cosas y cómo está estructurado el equipo? ¿Cómo es su gobernanza? ¿Cómo es la toma de decisiones? ¿Cómo es la resolución de conflictos? ¿Cómo comparten la información? ¿Dónde están, si hay salarios justos? Un poquito que nos hables de la estructura y cómo tú lo vives y cómo se vive ahí, como que esta parte de la autogestión, que es una cosa, como tú dices, y la realidad es otra. Y cómo van ahorita en este tema. ¿Cómo tú vas y el equipo va? Pues esa es una buena pregunta, porque cuando iniciamos a trabajar en autogestión, eh, bueno, pues para cerrar el tema anterior, yo me siento con el grupo me da su respaldo, el grupo me asigna un nuevo rol que es en donde estoy y comenzamos a operar de forma autogestionada. Y nosotros partimos oficialmente en el tema de autogestión haciendo todo lo que no se debe de hacer. Al final de cuentas, le digo, A ver, explica un poco de detalle todo lo que no se debe hacer. O sea, realmente quisieron y ¿a qué te refieres a lo contrario? pues una vez que en el tema emocional estábamos ya un poco tranquilos, ya estábamos listos para operar, eh, comenzamos a tener una cantidad de reuniones absurda, una cantidad de reuniones para cualquier tema. O sea, yo creo que en mi agenda había eh, 4 reuniones al día, podíamos reunirnos 15, 20 veces a la ¿Y para qué semana. eran las reuniones? ¿Cuál era el propósito en ese momento y en qué año fue? Fue en el año 2000, finales de 2019, inicios de 2020. Este, y las reuniones eran para cualquier cosa, ¿no?
Las reuniones eran, pues, por ejemplo, no sé, vamos a meterle 500 pesos a un post de Instagram porque queremos promocionar un webinar y déjenme le pregunto a mi equipo a ver qué opina porque se me hace que no. Y entonces, oigan, ¿saben qué? Pues miren, tengo una duda y me gustaría citarlos el lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y media, para discutir el tema de esto. Y entonces nos reuníamos y lo discutíamos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la reunión no era de media hora, era de una hora. Y discutíamos meterles 500 pesos, como ejemplo, a un post de Instagram. Y entonces nos comenzamos a saturar de reuniones entre nosotros, a tocar temas que eran, pues a lo mejor importantes, pero que no era necesaria una reunión. Pero era necesario también topar con pared. Yo creo que con las personas con las que lo llegué a platicar, su recomendación fue, el equipo tiene que topar con pared y darse cuenta de que lo está haciendo al revés. Porque entonces ya no teníamos un director comercial, éramos 7 directores comerciales que en lugar de avanzar, estábamos tratando cada uno de a nuestro criterio volver a jerarquizar la toma de decisiones. Y estábamos haciéndolo al revés, le digo, 20 reuniones a la semana para tomar decisiones que probablemente una persona podía hacer sin necesidad de una ¿Y reunión. en qué momento se dieron cuenta que estaban cometiendo un error qué es lo que hablaron? ¿Se hablaron entre ustedes y cómo llegaron a decir y cómo lo resolvieron? Pues lo importante, creo yo, fue que nos dimos cuenta que nuestro rol tiene ciertos límites y tiene también ciertas aperturas para poder tomar decisiones. Y cuando nos dimos cuenta de que ya no teníamos espacio para ninguna otra reunión de la organización, sino que estábamos 100% metidos nosotros mismos, fue cuando dijimos, no, pues ya, tenemos que buscar una solución a esto. O sea, si voy a, otro ejemplo, si un cliente me pide un desarrollo de semilla en un país y tiene el perfil potencial, pues entonces yo tengo la libertad como vendedor de desarrollar mi producto, ¿no? Y yo tengo la posibilidad de hacer esa apuesta y no tengo que reunir a todo el grupo para pedir autorización, porque le digo, somos ahora 6 jefes, cada uno buscando jerarquizar a su estilo la toma de decisiones. Entonces cuando dijimos, oye, ¿sabes qué? Aquí es importante ponerle pies a esto, porque no es nada más decir, no, pues como ahora ya no tengo que pedirle autorización a nadie, pues ya lo hago. Entonces fue cuando comenzamos a trabajar en el tema de gobernanza, que por ahí en el que en ese entonces era coordinador, coordinador de dirección general, ya no era el CEO, sí nos orientó muchísimo en ese sentido. O sea, el hecho de qué es lo que tiene que contener una gobernanza, por qué crear una gobernanza y también de qué forma no haces que la gobernanza te enrede más, ¿no? Que eso fue lo que nos pasó después. ¿Qué es lo que pasó después? Pues que agarramos, hicimos un documento que parecía una lista de procesos, en la cual estaba muy bien definido todo un proceso que estábamos volviendo a enredar de una forma fantástica, porque estábamos regresando a lo anterior, a lo de las reuniones. O sea, teníamos definido cuál era el límite, pero no teníamos ningún tema de libertad operacional. O sea, estaba bien bonito el documento, quedó de varias hojas, ortografía perfecta, redacción perfecta. En el papel era fantástico, en la realidad no servía. En la realidad enredaba más la situación y no permitía que diéramos pasos adelante o que decidiéramos. Y entonces tuvimos que volver a trabajar en un tema de gobernanza, porque entonces nos sucedió algo bien curioso, don Pancho. Y es que, como en todo grupo, siempre hay una persona que trata de levantar la mano, que trata de aparentar que tiene esa iniciativa. Y cuando un trabajo como la gobernanza se convierte en un trabajo individual, pues es un fracaso. ¿Por qué? Porque entonces a mí me tocó es levantar la mano y hacer la gobernanza y me di cuenta de que estaba haciendo una gobernanza exactamente para lo que yo pensaba que me iba a servir a mí y no estaba pensando en ellos. Yo no estaba pensando en cómo la gobernanza le podía dar mayor libertad al vendedor o a logística y embarques o solamente a mí. Y entonces cuando nos dimos cuenta tuvimos que hacer un trabajo grupal, un trabajo en el cual todos nos teníamos que sentar y realmente
transparentarnos y definir cómo es que queríamos operar, cómo es que queríamos tomar las decisiones, cómo es que nosotros nos sentíamos con la capacidad de agarrar el toro por los cuernos y si nos íbamos a estrellar contra la pared, pues estrellarnos, pero creyendo en lo que nosotros estábamos convencidos. Entonces, ese fue un trabajo diferente, fue un trabajo con una esencia distinta. Te sientas, escuchas a las personas, te ponen sobre la mesa sus frustraciones en cuanto a la parte profesional de, oye, pues es que yo no puedo hacer nada si no me das permiso. Es que tengo que venir otra vez acá para que me des autorización. Es que si no te gusta, vas a bloquear mi iniciativa, vas a mezclarlo. Entonces yo creo que cuando nosotros decidimos quitar esas barreras, fue cuando comenzamos a trabajar en esta gobernanza 2.0, que después también la volvimos a trabajar, la volvimos a agilizar, pero yo creo que ese fue un antes y un después para el departamento de ventas. Claro. Oye, Miguel, y en este proceso que vienes conversando, hay una parte fundamental que somos las personas y son las emociones y los sentimientos. En el caso tuyo, ¿hasta dónde te sentiste vulnerable de la frustración, o sea, y del equipo? ¿Hubo un momento de crisis en donde tú viviste y esto que platicabas? Porque en la carta de la autogestión, como dijiste, hay la parte de la filosófica, lo que es el papel y lo que se vive en la realidad. ¿Cómo viviste realmente algunas emociones, sentimientos y del equipo? ¿Qué sucedió en esa parte cuando estaban ahí haciendo? Y sobre todo, hay un tema que también hablas de que no tienen a activos humanos, no tienen un departamento, o sea, y también que nos digas, pues si no tienen eso, ¿quién atiende a las personas, ¿no? En el equipo, ¿no? Bien, pues en la parte de activos humanos, ahorita estamos en otra transición porque somos buenos para las transiciones. Estamos en una transición en la cual ciertos roles que tenía coordinación general van a pasar a un comité. Se va a designar un nuevo coordinador y se van a redistribuir actividades. Una de ellas está, por ejemplo, a discutir la parte de la cultura, de la comunicación de la cultura y filosofía a nivel interno, que ahora mismo pues es parte de los aprendizajes padres, ¿no? Se crean equipos, pero los equipos no definimos un propósito claro de por qué, para qué y cómo, y entonces se pierden las iniciativas. Y entonces, eso en cuanto al tema de la cultura. En cuanto al tema de las personas, sí teníamos un acompañamiento muy puntual de lo que era coordinación de dirección general. Sí estaba muy al pendiente, más del hacer, del ser, del cómo se sienten, cómo están. Siempre fue como ese balance en el cual yo tengo que darle un resultado a mi departamento, pero hay alguien que se preocupa por cómo me encuentro yo como persona. Entonces, esa parte fue bien padre, y también poder tener esa comunicación entre coordinación y con el resto del departamento para poder compenetrarnos. Ahora mismo, pues cada uno de los departamentos, o de las áreas o de las células, como le queramos llamar, nosotros le seguimos llamando departamentos, este, eh, se encarga como de tener ese termómetro de las personas. En las gobernanzas tienen que aparecer pues temas muy sencillos, como desde el proceso de contratación, quién se hace cargo de toda la parte de documentación, etcétera. Perdón. En la gobernanza tiene que aparecer también un tema de sueldos y compensaciones. Eh, una gobernanza que entiendo yo que tiene que ser una gobernanza general para que después se baje a cada departamento y que quede así expresada. Está también la parte de ciertos despidos, de qué va a pasar con un despido, etcétera, ¿no? Pero en general, cada departamento se hace cargo de las personas. Hay un tema que sí es bien importante y me voy a regresar un poquito, que es el tema de la cultura y filosofía. El tema de la cultura y filosofía en Grupo Qualia yo creo que si el tema de la autogestión ahora mismo es un tema que le damos muchísima importancia, prioridad absoluta a vivirlo, a trabajarlo, a entenderlo, la cultura y filosofía está metida en el ADN.
la cultura y filosofía forma parte del día a día de Miguel Salas, de Araceli, de Alfredo, de todos, porque al final de cuentas la cultura y filosofía es esa carretera o es ese marco que a nosotros nos permite alinearnos. ¿Y de qué forma nosotros hacemos, o más bien lo interesante es cómo nos hemos equivocado y de qué forma tenemos que seguir maniobrando para que la cultura y filosofía siga viva en la organización? Porque al final de cuentas, el propósito de crear un equipo de transmisión de cultura y filosofía no tiene que ser, nos vamos a poner creativos y hacemos un video y hacemos ahora un volante y hacemos el post o redactamos bonito, porque para la redacción pues hay quienes tienen una habilidad maravillosa de comunicarlo, pero el propósito no es ese. Y entonces es donde yo soy muy fan de Simon Sinek, y entonces tenemos que iniciar con el por qué. Y si el por qué no está definido y si empezamos de los cómo y de los qué, pues es que el proyecto no es sustentable. Y eso nos ha pasado a mí en lo personal, en el proyecto de cultura y filosofía, me ha pasado por lo menos 5 veces. ¿Por qué? Porque no se pone un propósito sobre la mesa, se pierde y entonces, desafortunadamente, temas de cultura y filosofía, a pesar de formar parte de nuestro día a día, se comunican de forma muy pobre. Pero eso no es culpa de la cultura y filosofía de la empresa por sí misma, es culpa de que nosotros en algún punto damos por hecho, como colaboradores, que la cultura y filosofía tiene que ser ese papelito con el logotipo de colores bien bonito y que lo voy a ir a leer cuando a mí me convenga. Cuando entonces yo quiera ver, bueno, entonces logro de resultados, pues a ver qué dice mi cultura y filosofía, qué dice la parte de los bonos. Pero entonces no me voy a meter a verla cuando yo sea deshonesto con mi equipo o con un cliente, porque sé que a mis valores está el tema de la honestidad. Entonces yo creo que está como esa parte de encontrar un propósito para que realmente los proyectos o las iniciativas sean sustentables, porque si no se quedan en el papel. Y como le digo, para hacer proyectos en papel somos buenísimos. Claro, y creo que a todos nos pasa en la vida personal y profesional, y creo que el por qué y para qué uno hace las cosas es fundamental, ¿no? Y esta experiencia tuya y del equipo que ustedes viven y que es fundamental, que el ADN es la filosofía y cultura y también la profesión, es el día a día. ¿Cómo vives tú con los otros integrantes de la compañía? ¿Cómo es esa relación con tu rol? ¿Y qué experiencia tienes de vivencias que realmente han sido desagradables quizá en algún momento y que hayas aprendido de cómo abordar estos temas de cómo es que se vive? Tú puedes ir y conversar con cualquier otro dentro del equipo que no sea el tuyo. ¿Cómo es? ¿Y cuál es tu experiencia en este tema? Pues uno de los temas que, que marcó mi actuar fue precisamente la experiencia que le hice, por eso yo les comentaba que Alfredo había sido muy importante en mi proceso, porque entonces yo partía de un vicio mental que era, si yo estuviera tomando las decisiones que tú estás tomando 3 meses después de haber entrado a la compañía, si yo las tomara yo las tomaría mejor. Y entonces la comunicación estaba tan distorsionada, contaminada y era tan tóxica que era echarle en cara lo que se hacía mal o tratar de criticar lo que yo interpretaba que estaba mal desde mi punto de vista como Miguel Salas, ni siquiera acercado a la realidad, sino lo que mi ego me cegaba. Entonces, ese tipo de experiencias en algún punto hicieron que, como usted lo menciona, momentos desagradables, pues fue muy desagradable, pero no dejó de ser valioso, porque entonces llega el momento en el que las dos partes, como A, como B, se tienen que sentar. Yo entiendo que para que haya una conversación de dos puntos de vista distantes o diferentes, tiene que haber primero la iniciativa de conversar. Entonces se juntan punto A y punto B a conversar y no a debatir quién está mal y quién está bien, sino que se sientan a conversar buscando acercarse a la verdad, porque ninguno la posee y ni siquiera la vamos a encontrar, sino acercarnos con lo que nos conecte y nos sentamos cómodos. Fue lo que a mí me pasó con Alfredo. Al final de cuentas tuvimos que, tanto él como yo, porque también mi comportamiento generó un comportamiento negativo en él, y es que esa era la respuesta. Yo no podía esperar que si le aventaba una piedra él me aventara flores. Nos convertimos en un caso, ¿no?
Y es bien interesante porque a cualquiera le puede pasar al final de cuentas, o sea, yo creo que no estamos exentos a nivel general. Yo, si fuera un tema particular de Miguel Salas, me sentiría hasta especial, pero yo creo que no, es un tema que le puede pasar a cualquiera y no sé si es un tema de conducta humana, pero alguien que se siente amenazado muy probablemente va a actuar así. Y mi amenaza no era Alfredo, después me di cuenta de que mi amenaza era yo mismo y de que era yo quien tenía que concientizarme a mí mismo de que estaba por el camino equivocado, independientemente si en aquel momento me iba o no, que el grupo me hizo concientizarme a mí mismo de que era importante para la compañía y de que no tenían ni siquiera pensado en que yo me fuera. Y eso fue un antes y un después. Ahora mismo, el tema de la comunicación lo hemos venido también ajustando, don Pancho, porque tampoco ha sido fácil. Yo creo que el tema de está la parte del ser, del hacer y cómo conecta cada uno está en la parte de comunicación. ¿Por qué? Porque en algún punto nuestra comunicación era muy mala, y no mala en el sentido de que no nos habláramos o de que los mensajes no contestáramos en los grupos o los correos, no. El tema era las formas, el tema eran las formas, porque entonces partíamos de que como ya no tenemos un director, como ya no tenemos a alguien que nos diga qué hacer, sino que tiene que venir de una iniciativa propia, tiene que venir de una estrategia, tiene que venir de un propósito, entonces yo me siento con la libertad de ir contigo y decirte que está mal y criticar tu trabajo y decirte cómo lo tienes que hacer bien. Y entonces eso no es autogestión. Autogestión es poder conversar y si hay apertura para poder aceptar ese feedback, pues se puede trabajar juntos, ¿no? Se puede llegar a acuerdos, a soluciones. Y siempre hay un trasfondo que tiene que ver con las formas, porque probablemente uno es responsable de lo que diga, pero no es responsable de lo que la otra parte entienda. Y entonces sí hay una parte que tenemos que ser muy cuidadosos. Y a mí me pasa que puedo tener una llamada telefónica con un vendedor para conversar sobre temas que a lo mejor él cree que yo le puedo aportar, o yo me puedo acercar con logística y embarques y darle un feedback sobre lo que yo creo que podemos mejorar. Entonces, así como lo hago internamente en mi grupo, soy también, una de mis responsabilidades es la parte de representar al departamento ante la Junta de Rendición de Cuentas, que son, pues era lo que antes era la Junta de Directores en Grupo Qualia, que ahora mismo pues, ya somos representantes, somos un vocero, a mí me eligió el equipo, este, y pasa lo mismo, ¿no? Si alguien del Departamento de Investigación y Desarrollo, en este caso su vocero o su representante, se acerca conmigo, pues él sabe que hay una apertura para escucharlo, hay una apertura para comunicarlos, que hay esa, como prioridad está esa parte de qué es lo mejor para la empresa y que a partir de ahí la conversación se entabla y no se entabla agrediéndonos o diciendo, ¿sabes qué? Pues no estás vendiendo, tenemos un montón de semilla ahí en el almacén, no estás facturando nada y pues ¿qué vamos a hacer contigo? Entonces yo creo que ha cambiado mucho y esa comunicación nos ha servido para ser más humanos y a entender también. Ya. Miguel, ¿en algún momento tú te has sentido como que esto se ha salido de control en este proceso de la organización y como decimos acá en México, un desmadre, un caos que no tiene pies y cabeza? Dice, esto sí vamos a tener que regresar y porque pues ya valió como decimos nosotros. ¿Has sentido en algún momento eso o no? Yo creo que, no, yo no lo he sentido, yo siento que es normal que se hagan esos desmadres, yo creo que todo proceso de transformación tiene su curva hay que le llama curva de aprendizaje o es la chinga de iniciar, y nosotros nos encontramos en esa curva, ¿no? Nos encontramos en esa curva de sangre en la cual pues, en ningún momento me gustaría dar a entender que hayamos un proceso perfecto. Incluso yo creo que no hay empresa que pueda, al menos en mi punto de vista, y es opinable, que una empresa pueda decir que tiene un proceso de autogestión perfecto. Porque en mi concepción personal, la autogestión parte o está centrada en las personas y las personas no lo somos. Entonces, ¿cómo asocio la respuesta que le voy a dar a la pregunta que me hizo? Asocio que la autogestión, al depender de las personas, de sus emociones, de su ser, de esta montaña rusa en la que somos como personas, porque
Probablemente el fin de semana estuve triste porque mi equipo de fútbol no ganó, o porque no hubo Fórmula Uno, porque nomás fueron 2 vueltas. Y entonces ya tuve un bajón por algo a lo mejor insignificante, pero después, no sé, yo mando un documento para un cliente y esa cotización fue aceptada y me van a comprar, y entonces mi estado de ánimo sube otra vez. No tengo el botón y no tengo el chip, y eso nos lo compartieron en una capacitación de la empresa hace muchos años. No tengo el chip que diga, hoy Miguel trabaja, hoy Miguel es persona. No, somos una mezcla de emociones, somos sentimientos, somos energía, y no podemos distanciarnos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, en algún momento somos un desorden, en algún momento las reuniones vuelven a ser ese, esa conversación o monólogo de quien agarra el micrófono y se chuta sus 5 minutos sin callarse, que muchas veces soy yo. También en algún punto somos esa parte o entendemos la autogestión cuando nos conviene, a que pues cuando la decisión es difícil voy y la pongo para que el grupo decida, porque si yo, no es lo mismo que me equivoque yo y ser responsable yo, a que se equivoque todos y nos equivocamos todos. Creo que en cierto punto también nos traiciona o nos salimos por la tangente cuando entendemos que es más fácil o que nos conviene más voltear hacia otro lado, cuando nos conviene más tratar de regresar a controlarlo todo, cuando queremos desde una reunión donde hay 6 personas querer operar por el resto de la empresa. Y no se puede. Y es normal. Es normal porque asumo que las personas muchas veces sentimos que es más fácil opinar de lo que vemos desde fuera que estar dentro. Y desde Miguel Salas es muy fácil decir, oye, pues hay un problema en finanzas, y pues la neta que pues está bien fácil la solución, pero pues no sé, se hacen bolas porque quieren. Porque es muy fácil opinar desde mi posición, porque yo no estoy metido en su operación. Pero como es más fácil criticar, es más fácil proponer. No, pues entonces que se ponga un filtro y decidimos todos aquí y lo hacemos aquí. Por eso le digo, siento que nos gana en algún momento el tratar de regresar de forma inconsciente. Pero yo entiendo y estoy convencido de que nosotros iniciamos un proceso de transformación que, que no tiene una fecha de caducidad, en la cual las personas hemos ido avanzando en cuanto a experiencia y aprendizaje todos los días, todo el tiempo, y que estamos expuestos a equivocarnos, y que en el momento en el que llegue otra persona y se sume a la organización, como hay personas que se han integrado en el proceso, pues tienen que vivir su experiencia también, tienen que sumar su propósito, tienen que estar, tiene que haber esa conexión, ¿no? Porque cuando yo le mencionaba la parte del por qué, es, si nosotros entendemos por qué hacemos lo que hacemos, disfrutamos lo que disfrutamos y hacemos lo que hacemos, si encontramos esa parte, como personas es muy fácil vincularnos hacia una actividad en la cual, aparte de todo, estoy siendo remunerado. Sí, yo estoy disfrutando mi trabajo y aparte de todo estoy siendo remunerado, tengo una compensación y yo disfruto lo que hago. Pero ¿por qué la disfruto? Porque está enlazada probablemente a mi porqué. Y mi porqué no tiene que decir, pues, no sé, por ejemplo, mi porqué no es, mi porqué es ser marketing en Semillas del Caribe. No, mi porqué es inspirar a las personas a salir de su zona de confort para encontrar soluciones a problemas complejos. Ese es mi porqué. Pero entonces cuando mi porqué lo aterrizo hacia mis funciones en la organización, está padrísimo porque lo disfruto. Disfruto inspirar a las personas, disfruto cuestionar. Y cuando llegamos a ese nivel, no que el mío sea perfecto, pero yo sí puedo decir que cuando encontramos esa sinergia, somos dueños de esa plenitud que todos buscamos, ¿no? Y que la plenitud no es una meta, sino que es parte de ese día a día. Miguel, ¿cuáles son los beneficios que tú percibes, tangibles o intangibles, de este proceso de autogestión como colaborador? O sea, me gustaría que si tú puedes compartir como los beneficios con esa, muy puntuales, que crees que ha sido bueno para ti. Pues mire, beneficios desde la parte hacia el colaborador. Tengo voz, cuento, mi opinión tiene un peso.
lo hablo de forma genérica. Todas las opiniones en la organización ahora mismo tienen el mismo peso. Puede haber jerarquías naturales, puede haber personas con un mayor expertise, pero hasta eh, el velador de la parte de operación tiene una parte de que su voz tiene un peso. Y eso es invaluable. Es invaluable cuando sabes que tu iniciativa va a tener eco, cuando sabes que lo que tú opinas es escuchado, eh, hay una respuesta positiva. La otra, ahora mismo las decisiones de la organización ya no se centran en una persona o no se centran en lo que opinen dos o tres socios, fundadores, directores, ¿no? Ahora mismo todo eso está en función de lo que nosotros como colaboradores nos hace sentido, lo que es mejor para la empresa y de qué forma lo queremos o lo vamos a aplicar o ejecutar. Esa parte también es bien importante porque eliminamos la distancia de lo que probablemente puede ver una persona desde la cima de la pirámide e interpretar lo que pasa acá abajo con el resto de colaboradores. Ahora mismo, como los que tomamos la decisión estamos todos en un mismo nivel de forma horizontal, eso acerca mucho más las decisiones hacia la realidad y de esa forma nos sentimos no solamente comprometidos a tomar una decisión, sino que también nos sentimos conectados con las consecuencias de la misma. Ya, perfecto. Miguel, ¿y cuáles son los retos y desafíos que la empresa crees que se va a enfrentar o que se está enfrentando en este momento? ¿Qué visualizas hoy desde tu sentir que existen algunos retos y desafíos? No, pues si desde mi punto de vista yo tuviera que enumerarlos y explicarlos, probablemente nos echamos otra hora, don Pancho, pero sí hay unos como que son muy importantes. Hay un tema de la transición de coordinación, eso es un reto porque yo creo que no estamos hablando de un tema de capacidad intelectual, el tema de coordinar, de ser como esa parte, aunque el tema de autogestión sea descentralizar, hay un tema de rendición de cuentas. Y entonces aquí es donde yo quiero ser bien claro y que no se malinterprete mi comentario. Si hay la necesidad de que haya un coordinador, no es para que el coordinador controle o que se centralice ahí la información de la empresa. Es porque es importante siempre mantener información democratizada para todos, pero concentrada en un lugar. ¿Sí? Y si ese lugar va a ser una persona, esa persona no solamente tiene que ser capaz intelectualmente, sino que tiene que tener una capacidad para poder transmitir y de poder no me gustaría decir ser ejemplo, pero sí ser congruente entre lo que se requiere en la parte de un coordinador y lo que realmente puedo ofrecer. Entonces yo creo que esa transición es un tema pendiente. Temas también pendientes, el tema de sueldos y compensaciones. El tema de sueldos y compensaciones, ahora mismo nos encontramos en un proceso que yo creo que el avance es muchísimo porque tenemos dos reuniones, pero que en 8 años o 9 años que yo tengo en la empresa no hayamos tenido ninguna que tuviera que ver con sueldos y compensaciones. Entonces el hecho de ya quitarnos la máscara, poner el tema sobre la mesa, conversarlo y poco a poco ir eliminando ese tabú organizacional que es mi sueldo, es un avance significativo. Temas de visión y estrategia. En departamentos como el comercial, la visión y la estrategia le pertenece al director comercial. Entonces, cuando eliminas esa figura, la visión y estrategia le pertenece a las personas. Sí, le pertenece a marketing, le pertenece al desarrollador de negocios, vendedor, le pertenece a logística y embarques. Entonces, el reto está en que conectemos con esa visión. Pero para conectar con esa visión tiene que haber una visión, entonces tenemos que crear esa visión y conectar con ella, porque antes era bien fácil. Nuestra visión, venía el director, nos decía, nuestra visión va a ser que en los próximos 5 años vamos a lograr esto. Ahora mismo no hay nadie que nos diga eso. Ya no tenemos ese cobijo o esa protección. Ahora tenemos que salir nosotros y buscar crear esa visión, pero primero tenemos que conectar con ella. Porque al último podemos, como le digo, tener un proyecto en papel fantástico, pero que en la parte de la ejecución no exista. Y eso es más peligroso todavía. Ok, y Miguel, pasando a esta parte ya final de la recta final de este conversar y este episodio,
Eh, ¿qué recomendarías tú a las personas y a los colaboradores o a los dueños? ¿Cómo es este proceso? ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Y qué recomendarías en el sentido de decir, oye, pues esto empezó tal fecha, llevamos esto y todavía nos falta esto? ¿Cuál serían tus reflexiones sobre eso, sugerencias o recomendaciones? Pues, don Pancho, yo Yo estoy convencido desde que inicié este proceso no desde que lo inicié, desde que lo conecté, desde que conecté con la autogestión, que el proceso no termina. Que una vez que inicias no terminas, porque como le decía, si la meta es tener autogestión de forma perfecta, pues no lo va a lograr nadie. Es muy difícil porque le digo, dependemos de las personas. ¿Qué recomendaría? Cuestionarnos por qué autogestión, por qué dar el siguiente paso, encontrar esa esencia, ese propósito y después documentarse, leer el libro de la Lux es fantástico, es buenísimo y para mí conecta muchísimo con los libros de Simon Sinek, con la parte de Start with the Why, de Infinite Game, que son libros buenísimos y que conectan con la parte, porque al final de cuentas, visión, estrategia, empresa y colaborador son uno mismo, partimos de lo mismo. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Encontrar el porqué, el propósito, qué es lo que por qué quiero meterme, más allá de que la autogestión se pueda convertir o no en una moda o pueda sonar o no muy bonito, es encontrar realmente esa esencia, ¿sí? Que en el caso del Grupo Qualia es liberar el potencial de las personas, ¿sí? Para que haya una conexión personal, profesional, en busca de la plenitud. Y después documentarnos, leer. Yo creo que no hay un modelo de autogestión, y eso lo he escuchado muchísimo en su podcast, y lo he escuchado también lo he leído en otros reflexiones, artículos en internet. No hay un modelo de autogestión que probablemente vaya a aplicar a todas las empresas. No hay un machote. No, yo creo que la autogestión tiene que venir de la esencia de de la misma organización, de los colaboradores, que se involucren también, que entiendan el mismo propósito que tiene quien toma la decisión y que se integren. Y una palabra que probablemente he dicho bastante, el tema de conexión, ¿no? Cuando uno conecta con eso, las cosas no es que sean más fácil, probablemente siguen siendo igual de complejas, pero hay un propósito y hay una iniciativa de sacarlo adelante. Miguel, ¿tú tienes algún sueño que quieras lograr en tu rol en la organización sobre la autogestión? En el tema de autogestión, eh, a mí me gustaría que la empresa llegara a un nivel de madurez, Miguel junto con la empresa, llegara a un nivel en el cual, eh, aunque dependamos de un comportamiento humano, nos quitemos la máscara que se esconde detrás del ego, que se esconde detrás de la desconfianza y que podamos tener cada vez mejores conversaciones más naturales, con esencia en busca de un propósito en común. Porque eso va a liberar al 100% o al 99% del potencial que tiene una empresa como Grupo Qualia para aportarle al mundo. Ah, muy interesante. Pues Miguel, pues ya estamos en la fase final y te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden localizar? Si alguien quiere hablar contigo, ¿en dónde estás visible en las redes sociales? En LinkedIn como Miguel Salas, es la única red social que utilizo, y ahí me pueden encontrar y con mucho gusto mandarme un mensajito, ahí estoy disponible. Oye Miguel, pues te agradezco mucho. Realmente esto da para otro episodio, como tú dijiste, y me encantó tu experiencia como colaborador, que me gustaría seguir conversando con más personas que colaboren, también con los fundadores, pero también esta parte de esta vivencia y este aprendizaje como es el tuyo y que nos hayas compartido, la verdad, lo aprecio mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, don Pancho. Suerte y un saludo a toda su audiencia. Ok, saludos, gracias, bye. Bye. Bye.